Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo resolvemos un problema de dilatación lineal de un cuerpo en estado sólido. Para eso tomaremos el ejemplo del problema que tenemos en pantalla. Leámoslo y vayamos planteando sus datos. Una barra de hierro a 20 grados centígrados se introduce en un horno cuya temperatura se desconoce. Aquí ya tenemos un dato. La temperatura inicial con la que se comienza este proceso es de 20 grados centígrados. El alargamiento sufrido por la barra es de 1/100º de su longitud inicial. El alargamiento es ni más ni menos lo que llamamos delta L o la variación de longitud. Y nos dice el problema que es 0,01 el valor de L sub 0, es decir, 1/100ª del valor de la longitud inicial. Determina la temperatura del horno, esa es nuestra incógnita, sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del hierro es de 11,8 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Bien, primeramente vamos a tratar de buscar una ecuación donde tengamos T sub F o la temperatura final para de ahí poder calcular este valor. Esa ecuación, la única que disponemos es esta. La variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Que si bien conocemos la temperatura inicial, desconocemos el valor de la variación de la temperatura. ¿Qué otra ecuación tenemos? Esta que aparece acá, que dice que la longitud final es igual a la longitud inicial por, entre paréntesis, 1 más alfa por variación de la temperatura. Pero ¿qué pasa? Acá no conozco el valor de la longitud final, tampoco conozco el valor de la longitud inicial y lo único que conozco es el valor de alfa, además de, la incógnita que es delta t, que podríamos llegar a calcularla para utilizarla en esta ecuación. Bien, empecemos entonces a trabajar con esta ecuación que tenemos acá. Vamos a ver si podemos calcular o de alguna manera eliminar de esta ecuación L sub f. Sabemos que la longitud final se puede calcular también como la variación de la longitud igual a la longitud final menos L sub 0. Si de ahí nosotros despejamos el valor de LF, vamos a por ahí llegar a alguna solución. Primeramente diremos que la variación de longitud, como teníamos en la información original, es igual a 1/100ª de la longitud inicial. Eso lo ponemos acá, reemplazando a lo que teníamos en la ecuación. Si ahora, como decía recién, despejamos L sub f, primero separamos un término, y al término donde no está nuestra incógnita, lo llevamos al otro miembro, tendremos una ecuación como se ve aquí en pantalla. Fíjense que 0,01 L sub 0 más 1 L sub 0, porque por más que no aparezca el 1, sabemos que acá hay un 1, nos permite que lo sumemos y obtengamos el siguiente valor, que la longitud final es igual a 1,01 L sub 0. Ese valor que obtuvimos lo podemos reemplazar en la ecuación que tenemos más arriba y que estamos señalando aquí en nuestra pantalla. Limpiamos un poco la misma y la ecuación nos quedará de esta manera. 1,01 L sub 0 es igual a L sub 0 por, paréntesis, 1 más alfa por variación de temperatura, cerramos paréntesis. Fíjense ustedes que L sub 0 está en los dos miembros. Y si a L sub 0 de este miembro lo llevamos al otro, fíjense que está en una operación multiplicando a todo lo que está entre paréntesis, esto nos quedará de la siguiente manera. Fíjense que L sub 0 podemos simplificarlo y se nos achicará la ecuación como se ve en pantalla. 1,01 es igual a 1 más alfa por la variación de la temperatura. Alfa es un valor conocido porque no nos entregó como dato el problema, y si lo ponemos en esta ecuación,
nos encontraremos que nuestra única incógnita en esta ecuación que aparece acá es delta T, o la variación de la temperatura. Si despejamos la misma, por supuesto separando en términos y siguiendo los pasos correctos del despeje, obtendremos algo así. Fíjense que primeramente si yo separé en términos, el 1 que está sumando pasará restando y después este número, que es un poquito largo, porque tiene una notación científica, pasará dividiendo al otro mismo. Vamos a ver cómo hacemos nuestra cuenta en la calculadora de esta división que tenemos ahí. Primeramente, abrimos un paréntesis, ponemos lo que tenemos arriba en el dividendo, 1,01 menos 1, cerramos el paréntesis y lo dividimos en 11,8. Fíjense que apretamos la tecla por 10 a la X, le ponemos un signo menos adelante y el 6, porque está elevado a la menos 6. Como el resultado nos dio en una fracción, a través de esa tecla que presionamos, SD, se nos va a transformar en un número como el que tenemos en la pantalla de nuestra calculadora. Ese valor lo vamos a redondear con 2 decimales y diremos que la variación de la temperatura es de 847,46 grados centígrados. Sacamos nuestra calculadora y fíjense que ahora tenemos ese dato que nos estaba faltando en la ecuación que originalmente planteamos, que decía que la variación de la temperatura era igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora conocemos la temperatura inicial y la variación de la temperatura acabamos de calcularla. Si reemplazamos o primeramente despejamos T sub F, tendremos que la variación de la temperatura más la temperatura inicial nos va a dar el valor que estamos buscando. Reemplazando por los valores que hemos calculado o que tenemos como datos, podremos decir que la temperatura final para este problema en particular será de 867,46 grados centígrados. Espero que les haya servido y que hayan entendido este tema. Muchas gracias.